En el Salmo 2, el reino de Satanás está buscando derrocar el reino de Cristo. El reino de Satanás está usando a los hombres para lograr esto. Los hombres son pueblos, reyes y gobernantes paganos que están contra el Señor y su ungido. Hechos capítulo 4 revela esto, profetizado por el Espíritu, prediciendo cómo Israel, Pilato, Herodes y los soldados gentiles crucificando al Cristo del Señor. Y en la historia de la iglesia, nación tras nación, pueblo tras pueblo, gobernante tras gobernante, rey tras rey, han buscado destruir la iglesia. Ya fuera el imperio romano, o el imperio otomano, o la Inquisición de Roma, o China comunista. Hay una confederación y hay una conspiración para derrocar a Cristo en este mundo. Y Dios se ríe. El Señor se sienta en su trono en el cielo y se ríe. Pues es una cosa vana e inútil, sin valor, porque Él es soberano. Él tiene todas las naciones como una gota en un balde o el polvo de la balanza. Él se sienta en el cielo y hace todo lo que le place. Y la gran ironía cósmica es que cuanto más los pueblos y las naciones buscan derrocar a la iglesia, sucede lo contrario. La iglesia crece. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y durante 2000 años, y a pesar de todo el poder, la riqueza y la tecnología, la iglesia permanecerá para siempre. Necesitamos esta noticia diariamente. Necesitamos este mensaje semanalmente. Nunca debemos olvidar esta verdad. Pero, ¿cuál es exactamente el plan? ¿Cuál es exactamente aquí el plan del Señor al derrocar a estas naciones? Aquí el plan está dado cuando en medio del Salmo 2, versos 6 al 9, el plan del Señor es gobernar todo por medio de su propio Hijo como Rey. Y así que hoy vamos a ver esta sección intermedia del 6 al 9 antes de aplicar todo la próxima semana. Y para hacer esto quiero centrarme en tres cosas. La primera, la persona del rey. Número 2, el reinado del rey. Y número 3, el dominio del rey. En primer lugar, la persona del rey. En el verso 6, el Señor habla y dice, mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, ¿quién es el rey del Señor? Hay dos descripciones. Verso 7, Él es el rey divino. Y verso 2, Él es el rey ungido. Así que en primer lugar, el rey del Señor es el rey divino. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy. Esta es tierra santa. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, el Señor le habló a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No tenemos derechos a leer este verso. Este es un verso que revela comunicación divina entre las personas de la Trinidad. Esto es algo fuera de tiempo y de espacio. Esto es algo antes de Génesis 1:1. Y aunque fuéramos criaturas sin pecado, seguimos siendo criaturas y no tenemos derecho a orejear los asuntos acerca de la Santísima Trinidad. Si pudieras escuchar a escondidas el habla de Dios, ¿qué oirías? Mi hijo tiene un libro infantil en donde algunas familias viajan en una máquina del tiempo y se remontan todo el camino hacia atrás y se remontan en el pasado, más allá de la época medieval, antes de la venida de Cristo, antes de Daniel, de Abraham, antes de Adán y Eva, antes de Génesis 1:1. Y la historia te lleva atrás en el tiempo para que puedan escuchar la voz de Dios. Y en este libro infantil se revelan esas palabras. Y luego te llevan todo el camino de regreso en la historia de redención hasta el cumplimiento de ella. Con reverencia digo, todos estamos aquí en una máquina de tiempo y estamos escuchando el discurso divino de Dios. ¿Y qué está diciendo? Dios el Hijo habla. Yo publicaré el decreto. Ahora el Padre habla al Hijo. Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aquí está el diálogo santo de Dios. Ahora aquí hay un debate. Si lees comentarios o libros sobre los salmos o libros teológicos sobre esto, hay un debate. ¿Es este diálogo refiriéndose al Hijo como al Hijo natural de Dios o al Hijo unigénito, o está hablando de un evento futuro en el tiempo y en el espacio? Mi respuesta es sí. De ambos. Ambos están en este pasaje. Mira el lenguaje aquí, el decreto. Este es el eterno plan divino de Dios que no está dado en el tiempo y el espacio, sino en la eternidad pasada. Y quien está presente en la realización del decreto son ambos, el Señor y el Hijo. Y cuando este decreto sea hecho, el Hijo no va a ser hijo de Dios, sino que Él es el Hijo de Dios en la realización del decreto eterno. Lo cual significa que aquello que debe declararse en un evento futuro de redención es algo verdadero en la realización del decreto para ser declarado en el evento futuro. Lo que significa que el verso está enseñando que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Que ese Jesús de Juan 1:14, antes de la encarnación, antes de la creación, Él es el Hijo unigénito del Padre.
Y luego el tiempo y en el espacio, en lo que nos centraremos un poco más adelante, habrá un evento que declarará el decreto que el Hijo unigénito va a ser el Rey mesiánico, y eso se declarará en la resurrección de los muertos. Pero para nuestro propósito aquí, ¿quién es este Rey? Él es el unigénito Hijo engendrado de Dios. Aquí estamos en los misterios del cristianismo, que Él es la palabra del Padre, y mientras el Padre habla, el Hijo es la eterna expresión divina. Como en el lenguaje de Hebreos 1:3, que el Hijo es el esplendor y la misma imagen de la naturaleza del Padre. Simplemente está diciendo que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Un Dios, una voluntad, un amor, un poder y grandeza. Pero el Padre no es el Hijo. Son dos personas distintas con la tercera persona distinta del Espíritu Santo. Y la única propiedad que distingue a los tres es que el Padre no es de nadie. El Padre engendra al Hijo. Y el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Y el Espíritu es el aliento eterno del Padre y del Hijo. Esto es algo que la Biblia nos llama a confesar. Primera de Juan, capítulo 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de Él. ¿Puedes ver esto? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes que estás regenerado? Oh, tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué exactamente debo demostrar como prueba de mi fe en Jesús, el Hijo de Dios? Amor. Amor. Exactamente, debo amar a aquel que engendró. Ese es un término desconocido, engendrado en el pasado. Así que debo amar al Padre que engendra y debo amar al Hijo que es engendrado de Él. Así que esta doctrina debe de ser confesada y amada. Ahora bien, ¿por qué es que importa que debemos amar a Jesús como el Hijo unigénito? Porque todo absolutamente lo que tenemos proviene del hecho de que Él es el Hijo unigénito. Él no es una criatura exaltada. Él no es el Padre que se pone la máscara del Hijo para desempeñar el papel del Hijo. El Hijo no es una deidad subordinada al Padre, sometido a la autoridad del Padre por toda la eternidad, sino Él es el unigénito del Padre eternamente, inevitablemente, maravillosamente, y por lo tanto la fuente de toda salvación está en esto. Porque todo lo que el Padre es, también es el Hijo. El Hijo es una persona distinta y el Hijo viene a salvarnos de nuestros pecados. Pero esto es importante para esta doctrina aquí. Monarquía. En Miqueas capítulo 5 está revelando quién viene a gobernar como rey. La palabra unigénito no está presente, pero el concepto sí. Igual que la palabra del Padre y el resplandor de la gloria,
Ambos son conceptos psicológicos para revelar algo de la generación del Hijo. Hay otra frase utilizada aquí en Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá que será gobernante, dirigente, un rey en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el que viene para ser el rey Mesías, gobernador, es aquel que sus salidas son desde la eternidad, lo cual es simplemente otra analogía de Jesús como la palabra o la sabiduría profética o el resplandor de la gloria en Hebreos 1 o el lenguaje explícito de la generación eterna. Porque, ¿quién es nuestro rey? ¿A quién le estás entregando tu alma? Con todos los pueblos y naciones y gobernantes enfurecidos, buscando conspirar y derrocar a la iglesia, ¿a quién encomendamos nuestras almas? A aquel que es Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Por qué? Porque el Rey en el trono es el unigénito Hijo engendrado de Dios. Todo poder, toda soberanía, toda riqueza, toda sabiduría, toda bondad, toda justicia, toda santidad. El Señor, Dios omnipotente, reina. Lo que significa que puedes entregarle tu alma y el tumulto y los ríos y las inundaciones de esta tierra. Y cuando escuches de cristianos que pierden sus trabajos, o los gobiernos que amenazan a las congregaciones, o denominaciones, o a pastores, o si los hombres tienen que ir a la cárcel por predicar la verdad en público, y tu alma empieza a temblar, ¿qué haces? El Señor Dios omnipotente reina. ¿Por quién es Él? El unigénito Hijo engendrado de Dios. En segundo lugar, Él es el Rey ungido. Verso 1. Lo siento, verso 2. Jehová y contra su ungido. Conocemos ya esta palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y conocemos que en el Antiguo Testamento los profetas, los sacerdotes y los reyes eran designados para el cargo mediante la unción con aceite. Y la Biblia revela que había de venir uno que no está simplemente ungido, sino está tan lleno de la medida del Espíritu Santo que su mismo nombre es el ungido o el Mesías, el Rey. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se le llama realmente Mesías? Solo en un lugar. Y también en este mismo lugar, ¿a qué oficio específicamente se hace referencia? Él es un rey. Daniel capítulo 9, verso 25. Sepa pues y comprenderás que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, gobernante, autoridad real, poder real. Y así el Señor Jesús es Dios hombre y ha venido a mediar entre Dios y los hombres como profeta
para revelarnos la voluntad de Dios y la salvación, como sacerdote para expiar nuestros pecados y sentarse en nuestro nombre y reconciliarnos con Dios y para ser nuestro Rey. Y así está lleno del Espíritu Santo para que pueda cumplir su obra como Rey en Sión. Salmo 45:7, otro salmo del Rey que cantamos. El Dios tuyo. ¿Te das cuenta? ¿Hay dos dioses aquí? En esencia, no. En persona, sí. El Padre al Hijo. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué fue lo que consideramos esta mañana? La tentación. ¿Qué pasó en Mateo 3? Dios estaba ungiendo a Dios con Dios. Dios el Padre, hablando en el cielo, estaba ungiendo a Dios el Hijo en su naturaleza humana como mediador con Dios el Espíritu Santo, que reposaría en Jesucristo y lo habilitaría llenándolo de todas las gracias divinas. El Espíritu del Señor está sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y conocimiento, el Espíritu del temor del Señor, y dándole en su humanidad los poderes para lograr y llevar a cabo poderosos milagros. Lucas 1:32, hablando de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, ¿quién es el Rey de Sión? El Hijo unigénito de Dios, y en su humanidad como el Mesías humano ungido, que reinará en su trono por los siglos de los siglos para siempre. Este es tu Rey de gracia y gloria. Este es el Rey a quien te inclinas y con los afectos de tu corazón, adórale con temor, adóralo con amor, adóralo con tu alegría. Este es el Rey que te inclinas y dices, Él es el Señor. Este es de aquel que dices acerca de todas las enseñanzas del reino de Dios. Sí, amén. Este es tu Jesús. En segundo lugar, el reinado del Rey. El reinado del Rey. ¿De dónde viene este reino? ¿Cuál es la fuente del reino? Viene de la eternidad. Yo publicaré el decreto. La palabra en hebreo tiene la idea de un rey escribiendo su voluntad sobre piedra, inamovible e inmutable. Y luego un mensajero tomaría esa piedra y gritaría al pueblo. Así dice el rey. Este es su plan, esta es su voluntad, esto es lo que debe pasar. En el decreto del rey de Nínive, cuando todos fueron condenados por el juicio que vendría en 40 días, dice en Jonás capítulo 3 que el rey decretó que habría un ayuno, y eso no era algo opcional. Eso no era una simple posibilidad. Era un decreto. Así dice el rey de Nínive. Hay un decreto y se cumplirá, y por supuesto así fue.
Y entonces aquí hay un decreto eterno que no puede cambiar. Isaías capítulo 46, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde el antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que va a llegar a suceder es absolutamente establecido y firme, seguro e inmutable. Y este decreto en particular es que el reino de Cristo será para siempre. En Lucas 22, nuestro Señor y sus discípulos están participando de la primera cena del Señor. Y Él quiere consolarlos con la estabilidad en sí mismo, porque por supuesto van a sentir lo contrario. Ellos van a sentir que el reino de Cristo está llegando a su fin muy rápidamente, en 24 horas por si acaso. Y todos responderán con incredulidad. El Señor será arrestado, lo abandonarán y huirán. Pedro y Juan volverán, Pedro lo negará, Cristo estará muerto, pero su reino está avanzando porque está decretado. Lucas 22, verso 29. Yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Eso que es aquí dispuesto no es dispuesto. La palabra griega no es les dispongo. La palabra griega es diatithemi, lo cual significa aquí pacto. Te estoy pactando un reino, porque el Padre me ha pactado el reino. Experimentarás el reino de Cristo en la tierra. Podrías pensar que va a llegar a su fin, pero en realidad es el comienzo. Porque había un decreto y Dios Padre me prometió en un pacto que yo tengo un reino que será eterno. Nadie puede cambiar el decreto de Dios. No hay condiciones en este decreto, no hay calificaciones, es absolutamente e incondicional. Y pase lo que pase, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es para ayudarte, hermano y hermana. Cuando te encuentras en medio de una situación con la furia y las conspiraciones de todos los que te rodean, y podrías pensar que la iglesia está cerca de su final, no andes por vista, sino por fe. Pues se ha decretado que el reino de Dios se establecerá en la tierra. A veces corrompida, a veces lo es, a veces no es tan visible, pero todavía está ahí. Y el poder y la fuente de ese reino no proviene de los miembros de la iglesia, y alabado sea Dios, sino del Rey del reino, Jesucristo. Es un decreto. ¿Dónde está reinado de Jesús? En Sión. Sión es una colina en Jerusalén, no el monte Moriah. Es una montaña diferente. Y antes de David, Sión nunca se mencionó realmente. En realidad no hay mucho sobre Sión. Sión no era importante para el pueblo de Israel antes de David. Entonces llega David y toma Jerusalén y ahora es la ciudad del Señor. Y por lo tanto, Sión es un símbolo de la morada de Dios con su pueblo. Isaías capítulo 1:27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. O Salmo 132:13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la deseó por su habitación. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado.
Y esto era un hecho físico y objeto visible del Antiguo Testamento que se cumple por la iglesia del Nuevo Testamento. Hebreos 12, la manera que se describe la iglesia en verso 22, mas os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Así que cuando hablas del reino de Dios o el reino de Cristo viniendo a la tierra, ¿a qué te refieres con eso? Porque hay muchos errores por ahí. El reino de Dios no es diferente a la iglesia. Es lo mismo. Es un sinónimo. La Biblia utiliza muchas imágenes para la iglesia. A veces la iglesia es la novia, a veces es un cuerpo, a veces una casa y a veces, y la mayoría de las veces en realidad es un reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? Es la autoridad para predicar, la administración de los sacramentos y ejercitar la disciplina. Los dispensacionalistas arrancaron el reino de la iglesia como si hubiera dos entidades completamente diferentes. El kuiperlianismo de Abraham Kuyper los mezcla, lo que se llamó el neocalvinismo. ¿Alguna vez has oído la declaración, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo no diga mío? Suena bien, pero lee el libro completo. No existe tal cosa como la iglesia en el reino con lo secular y todo es lo mismo y uno va absorbiendo a otro. Y todo esto conduce a programas sociales o programas de transformación de los artes y redimiendo las películas y la música y confunde el evangelio. Sino más bien el reino de Dios es la iglesia. El reino visible es la iglesia visible. El reino invisible es la iglesia invisible. Cuando Jesús dice, debes nacer de nuevo para entrar al reino, Él está hablando de la iglesia invisible. En Mateo 13 dice que el reino es como el trigo y la cizaña, riquezas sabias y necias. Ese es el reino, es la iglesia. Así que cuando decimos que el rey está en Sión y cuando estamos orando, venga tu reino, ¿a qué nos referimos exactamente? Que Cristo reine sobre la tierra a través de la iglesia, aumentando y aumentando y aumentando. Por eso cuando leemos, venga tu reino, explicado por el Catecismo Menor y Mayor, se refiere a la iglesia. Pedimos que los enemigos de la iglesia sean destruidos, que todas las iglesias tengan el evangelio y los medios de gracia, que la iglesia esté provista de todos los oficiales del evangelio y ordenanzas, que los judíos se conviertan de manera que entren a la iglesia, que misiones y que el evangelismo llegue hasta los confines de la tierra y que sean llenos del poder del Espíritu Santo y así los gentiles sean convertidos y vengan llenando la iglesia. Entonces, cuando decimos que el rey está en su reino, simplemente estamos diciendo que Jesucristo está gobernando a través de su iglesia. En tercer lugar, la instalación. Pondré a mi rey en mi santo monte, Sión. La palabra pondré significa instalaré. ¿Cuándo fue instalado Jesús como rey? En general, tan pronto nació, pero en particular en la resurrección, ascensión y sesión. ¿Y por qué digo esto? Verso 7. Recuerda que fue dicho que el decreto es con el Hijo unigénito, pero ese decreto es que el Hijo unigénito sería el Rey de Sión y es en donde dice, yo publicaré. Ahora bien, ¿cuándo fue la declaración de este decreto eterno? Bueno, no tenemos que adivinar. Vayamos a Hechos 13. Hechos 13:32.
el apóstol hablando. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tan claro como el día. Porque en el estado de su humillación Jesús es rey, pero la gloria estaba velada. Porque es un humilde servidor entre su pueblo. Cuando nació, he aquí el rey de los judíos. Delante de Pilato, como dijimos esta mañana, para esto he venido al mundo. Lo que estaba escrito en su cruz, este es el rey de los judíos. Pero, ¿cómo sabes que él era el Hijo de Dios? ¿Cómo es que realmente sabes lo de la resurrección? Y así que cuando resucitó de entre los muertos, Dios el Padre declara quién ha sido siempre decretado para ser el rey. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. O Hechos 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que a vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O Hechos 5:31. A este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe, gobernante, rey y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Así que Cristo ha resucitado y el Padre está declarando, este es mi Hijo unigénito, y ahora ha sido levantado con un poder impresionante, y Cristo fue exaltado al cielo. Y eso no es todo. Él está sentado a la diestra de Dios. Demasiados cristianos se pierden esto. Encarnación, vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y segunda venida. No, ascensión para sesión, de manera que se siente en su trono en el monte de Sión y con todo poder y toda autoridad, Él gobierna y reina el universo para su propia gloria y para el bien de su pueblo. Y esto es una gran fuente de alabanza para el escritor de Hebreos. Leemos Hebreos 1. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Hijo? Verso 5. Su nombre es más excelente que todos los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Citando el verso 7 del Salmo 2. Mi hijo eres tú, o yo te he engendrado. Ahora Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. La humanidad como objeto de culto es una blasfemia. Una blasfemia. Pero la humanidad unida a la naturaleza divina, Dios es glorificado. Porque Él, que es el Hijo unigénito, unido a la naturaleza humana, gobierna la existencia y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Como dijo una vez Robbie Duncan, ¿quién puede creerlo? El polvo de la tierra gobierna el universo. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo.
Y ahora Él es el Rey de Sión y se le ha dado un dominio universal sobre todas las cosas. Y Él oró por eso. Él oró por eso. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Así que tengo este dominio absoluto de autoridad sobre toda carne, con el propósito de dar vida eterna a los elegidos. Daniel 7. Yo estaba mirando en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos y las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino nunca será destruido. O el Salmo 2, verso 8. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Hijo, el decreto es que el reino es tuyo, un reino de gracia para la iglesia y un reino de poder para gobernar a todos. Estas naciones, estos pueblos, estos reyes, estos gobernantes se enfurecerán y se amotinarán y buscarán derrocarte, pero ¿sabes qué? Las mismas personas que buscan derrocar en realidad están estableciendo tu gobierno eterno. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. En el Nuevo Testamento dice en 2 o 3 ocasiones, este es Cristo rechazado por los gobernantes, rechazado por Israel, rechazado por los gentiles, rechazados por Herodes, mientras buscan derrocarlo, pero los instrumentos para derrocarlo son exactamente los instrumentos de su instalación. Porque Él está sentado en los cielos riendo. Y en la resurrección de los muertos, y la ascensión y la ascensión, Cristo está en el cielo ahí mismo y ahora mismo con absoluto poder y autoridad. Él es el Rey de las naciones. Él gobierna el cielo. Su consejo permanecerá. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por el bien de su iglesia. Y ese dominio y poder viene de una o dos maneras: salvación o juicio. Nos centraremos en el juicio la próxima semana con los versos 10 al 12. Pero note esto, porque lo que dice el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Aquellas naciones que desprecian a Cristo, aquellos hombres que buscan derrocarlo, Él se sienta en los cielos y se ríe y dice, te borraré. Eso lo veremos la próxima semana. Pero por ahora lo positivo, un reino de gracia. Porque sabes algo, hermano y hermana, por naturaleza ustedes son las naciones. Son los pueblos. Tú eres el que nació muerto en delitos y pecados, en enemistad contra Dios, viviendo según el consejo del maligno. Y tu naturaleza humana estaba furiosa y conspirando y tramando. Y luego vino Cristo en su poder impresionante y te subyuga por su gracia. Y en la predicación del Evangelio, su Espíritu viene y cambia tu corazón y crees en Él y dices, Él no solo es el Rey de los reyes y Señor de señores, sino también Él es mi Rey y mi Señor.
Tal vez Cristo te subyugó durante un sermón. Tal vez fue en un testimonio personal. Tal vez te sometió a leer la Biblia o leyendo un tratado del Evangelio. Cualquier medio que Él soberanamente utilice, Él te subyugó a sí mismo en la gracia. ¿Por qué? Porque Él es tu dueño. Y luego Él te gobierna. Pero como vimos la semana pasada, no es un gobierno forzado, es un gobierno voluntario, porque tu corazón cambia y lo ves todo tan hermoso que te deleitas en hacer su voluntad. Oh, cuánto amo yo tu ley, y es mi estudio día y noche, porque cuando te convierte eres el bienaventurado del Salmo 1, que se deleita en la ley de Jehová y que medita de día y de noche, y con el río de vida del Espíritu eres un árbol fructífero. Pero luego también te defiende, porque te está tomando, de acuerdo a Juan 15, te está sacando del mundo. Él te está sacando de la nación, de entre el pueblo, de entre los reyes, fuera de los gobernantes, fuera de los amotinados y fuera de la conspiración. ¿Y sabes qué? Ellos te odiarán y te quieren. Y Cristo dijo, con mi asombroso poder nunca volverán a tenerte. Eres mío para siempre. Nadie puede separarte de mí. Te amo. Estás en mis manos y nunca te abandonaré. No importa si vienen y te meten en una cárcel. No importa si vienen a decapitarte o te ahorcan o te queman. Nunca te atraparán. Y yo te defenderé. Y tú puedes saber que providencialmente hay momentos detrás de ti y tú dices, ¿qué sucedió? Algo tenía que haber pasado aquí y no pasó nada. Él te defendió. O a veces te deja quemar por un poquito. Y usará los motivos de los impíos para destruirte, pero como un medio para santificarte y hacer que tu alma florezca y prospere. También a veces dirá, tu vida va a ser una semilla que va a germinar. Así que vas a ser martirizado. Y cuando tu sangre sea derramada, esa semilla se irá con los vientos. Y los santos serán alentados por ti. Y tu testimonio será un medio de conversión para los demás. Pero yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, con todo su poder contra ti, no te pueden tocar. Yo estoy contigo y te estoy usando. Este es el Rey en Sión. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano y hermana que confían en Él. Ustedes son benditos. ¿De qué tienes que tener miedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el miedo? Él está riendo, Él está reinando, Él está gobernando, Él te está defendiendo, Él está contigo. Pero no todos aquí son bendecidos. ¿Eres bendito? ¿Eres tú del verso 8? ¿Eres tú del verso 8? ¿Eres parte de la posesión que vienen por la fe? ¿O eres el verso 9? Que estás furioso y conspirando y tú quieres cualquier cosa menos el reino de Cristo. El reino del mundo es para ti. ¿Qué te dice Cristo? Te destrozará. Eres como una olla de barro. Y Él viene por ti. Él viene por ti. Lee Apocalipsis 19, lo leeremos la próxima semana. Él viene por ti. Pero Él es el Rey de gracia. Y todos los cristianos que estaban bajo la ira de Dios, Juan 3:36, Él dice, yo tomaré la ira en tu lugar en la cruz del Calvario. Así que sé bienaventurado, o ven bajo su ira para siempre. Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento de venir a Él. Ahora es el momento de volver.
Ahora es el momento de conocer el maravilloso amor del Rey, que murió por el primero de los pecadores y nos redime. Oremos.